I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola a todos. En esta ocasión vamos a abordar la práctica número 4, llamada fuentes de tensión, que principalmente está formada por dos circuitos, el 4-3 y el 4-4. Ambos son fuentes de tensión. El 4-3 con un puente rectificador de media onda y el 4-4 con un puente rectificador de onda completa. Vamos a analizar el circuito 4-4 etapa por etapa. La primera etapa de la fuente de poder es la de regulación de tensión, que consta de un transformador de tensión, en el cual vamos a tener a la entrada 120 volts RMS y a la salida un voltaje RMS menor, que es conectado a la segunda etapa de rectificación de puente completo, formada por 4 diodos rectificadores 1N4207, que convierte la señal senoidal en una señal rectificada. Entre estos dos puntos puedo obtener esa señal rectificada de onda completa, la cual se conecta a la tercera etapa, llamada etapa de filtrado, la cual entrega una señal de voltaje constante. Aquí se observa la polaridad negativa, ya que es un capacitor electrolítico. Finalmente, la resistencia de 10 kilo ohms representa la etapa de carga, que nos ayuda a identificar el comportamiento de la fuente de poder bajo condiciones de demanda de corriente. El circuito 4-3 tiene las mismas etapas, solamente que en la rectificación solo tiene un diodo y se llama rectificación de media onda. Existen varias diferencias entre ambas técnicas para construir una fuente, y es que la fuente de media onda solo entrega la mitad de potencia a la carga y tiene una tierra compartida con el transformador. Aquí se observa, donde voy a conectar las terminales del transformador, pues comparte el transformador con la misma tierra, mientras que en la fuente con puente rectificador de onda completa no comparte ninguna terminal con el transformador a la salida del circuito, o sea, las tierras son distintas. Entonces no se debe de conectar la tierra del transformador a la tierra del circuito. Me imagino que también se preguntarán, bueno, ¿qué es este circuito de aquí? Este pedacito de circuito, el cual es el LM7805. Voy a intentar hacer un acercamiento. El uso de este dispositivo, el LM7805, es bastante sencillo. En la terminal número 2, comenzando de izquierda a derecha, 1, 2, 3, la terminal número 2 se conecta a tierra, mientras que la terminal número 1 debe de ir conectada a un nivel de tensión superior al nivel que proporciona la salida, que es de 5 volts. El nivel de tensión que puede asignarse a la entrada es de 8 volts mínimo, y de voltaje máximo, de acuerdo a las características máximas que establece en el datasheet, es de 35. ¿Sí? Entonces yo le pondría un nivel de tensión máximo de unos 30 volts, por ejemplo. Ahora vamos a estudiar la forma de conectar nuestros dispositivos para esta fuente de poder. Entonces,
Yo recomiendo conectar los diodos en tótem, así como está aquí. Así como hemos venido conectando los divisores de tensión desde las prácticas anteriores. Desde el bus de tensión y el bus de tierra. ¿Sí? En forma de tótem, con los cátodos pues apuntando hacia arriba, ambos. Y es como si conectaran dos divisores de tensión, así, hacia arriba, y dos veces, ¿vale? Entonces aquí se observa, vengo de la terminal negativa, y ánodo, cátodo, luego aquí tengo un nodo, que es donde voy a conectar una de las terminales del transformador. Luego vengo ánodo, cátodo y lo conecto finalmente al positivo. O sea, básicamente la salida está aquí en positivo y negativo. Aquí estará mi salida. ¿Sí? Esa es una manera un poco mejor de conectar el puente. Aquí por ejemplo otra vez vengo. Negativo, ánodo, cátodo. El otro nodo para mi transformador. Y ánodo, cátodo y otra vez el positivo. Pues aquí irían mis terminales de mi transformador en estos dos nodos. Entonces, como aquí voy a tener la terminal negativa, ¿sí? Porque ya es la salida de mi circuito, pues lo conecto a la terminal negativa de mi capacitor, el cual viene indicado su terminal negativa, y la terminal positiva pues a mi bus de corriente. Finalmente pues la carga en paralelo al capacitor. Aquí tengo bien conectado, carga de 10 kilo ohms y a tierra. Y esta ahorita no lo vamos a hacer caso todavía. A ver, el que sigue. Sería aquí igual, aquí la entrada está diferente, aquí va a ser el negativo, bueno, la terminal para mi transformador, luego seguiría el otro nodo para mi transformador, y ya de aquí viene ánodo, cátodo al positivo en mi circuito, y otra vez positivo, negativo, mi capacitor, terminal negativa al negativo, de lo contrario se va a dañar el capacitor. Aquí está mal conectado, debe de ir bien a la terminal positiva, y otra vez la carga en paralelo. Ahora voy a explicar de manera práctica cómo funciona el puente rectificador de onda completa. Aquí entre estos dos nodos voy a conectar el transformador. El transformador me entrega una señal senoidal. Por lo tanto sé que mi corriente va a ir hacia la derecha, o sea, hacia este nodo primero, o hacia la izquierda, al nodo que tengo de este lado. Si va hacia la derecha, intentaría ir por cualquiera de estas dos direcciones, pero se topa con el cátodo de mi diodo y no puede pasar por ahí. Por lo tanto, intenta ir ahora hacia arriba, el cual es un ánodo. Entonces sí va a poder pasar, este diodo se polarizaría en directa y por lo tanto deja pasar mi corriente en este sentido al resto de mi circuito. Ahora si intenta ir hacia la izquierda, pues va a topar con el cátodo, el cual quedará polarizado en inversa, no deja pasar corriente, y por este otro diodo sí va a poder pasar, ya que lo polarizaría en directa, y el sentido de mi corriente seguiría siendo el mismo.
en la línea positiva de mi protoboard. Entonces, entre estos dos nodos, tierra y positivo, obtengo mi señal rectificada de onda completa, sin importar el sentido de mi señal senoidal. O sea, ambos periodos de mi señal senoidal terminarían en el mismo sentido, que es menos más, así como lo tengo conectado en mi protoboard. Las demás características las iremos viendo ya con el osciloscopio. Antes de polarizar el circuito, hay que asegurar nuestras conexiones, sobre todo las de la etapa de potencia, con cinta de aislar, para evitar algún accidente, un cortocircuito, etcétera, y que pues me pueda pasar algo. Por supuesto, si bien la tensión no es muy grande de este lado del circuito, pues por aquí sí, entonces hay que ponerle por lo menos una cinta antes de conectar. Dejar abiertas, por ejemplo, es recomendable dejar ahí un poco expuesta, nada más unos nodos que pueda yo hacer conexión con el multímetro para medir tensión, para poderme sujetar con el gancho del osciloscopio o la punta del osciloscopio. Y también, antes de continuar, aquí yo desconecté mi capacitor para después reconectarlo, igual la carga, y que se vayan viendo las etapas de la conversión de nuestra señal senoidal a una señal rectificada, a una señal filtrada y a una señal filtrada con carga, porque son varias gráficas que debemos de ver en el osciloscopio, medir y demás. Entonces eso va por partes. Primero voy a pasar de la señal senoidal a rectificada, después de la rectificada al filtrado, y al último voy a conectar la carga para poder visualizar el RISC, por ejemplo. Lo primero que voy a medir es el voltaje a la salida de mi transformador. Aquí se observa que me sujeté del nodo del lado izquierdo en mi puente rectificador, en la parte de en medio y de este lado, para ver la señal senoidal. Ahora voy hacia el osciloscopio. Ahí ya se alcanza a ver un poco de la señal. Bien, estamos listos. Presiono autoescala. Entonces tengo que mi señal de el transformador, mi señal senoidal a la salida del transformador son 60 Hz, 8.2 volts RMS, ahí anda variando un poco, a lo mejor es una de mis conexiones, y voltaje máximo, voltaje pico básicamente, es voltaje pico, el max, 11.4 volts. Ahora cambio mis puntos de conexión. Tengo en mi bus de tierra conectado la terminal negativa para mi osciloscopio y el gancho de la punta de prueba en la línea positiva de mi protoboard. Para poder observar esa señal rectificada voy a tener que conectar una carga para que se genere una diferencia de potencial y pueda ser leída por el osciloscopio.
se presenta esa señal. Voy a darle autoescala. Observamos que, bueno, al menos la señal en mi casa pues tiene una distorsión, o sea, la señal pues no es muy limpia ya de origen. De hecho, yo he medido la señal de 120, la he observado en el osciloscopio y ya viene distorsionada. Y bueno, pues aquí a la salida del transformador pues se presenta el mismo comportamiento, nada más que en pequeñito. Incluso se observan unas variaciones de tensión. Pensé que era mi circuito, pero no, está todo bien conectado. Y bueno, pues esa es la señal, rectificar. Entonces voy a ajustar un poco la escala para empezar en el canal 1 y ajusto la tierra en el origen, mi gráfica. Y vuelvo a ajustar, pero ahora la escala del tiempo. Ahí, por ejemplo. No sé si se alcance a observar en esta parte de aquí. Muy pequeñito. Y está despegada la señal de los 0 volts. Por ejemplo, si yo amplifico con la escala para poderla ver mejor, aquí hay un espacio, o sea, no toca 0. Estoy en una escala de 1 volt. No llega a 1, pero esta pequeña distancia es el voltaje de polarización en el diodo. Y hay que medir algunas características. Por ejemplo, aquí en esta señal, ya que es nada más corriente directa, esto es en un solo sentido, en la parte de abajo pues no tengo nada de señal. Voy a elegir voltaje promedio. .19 está midiendo el voltaje promedio de esa señal. Voltaje pico, bueno, pues son 10, aproximadamente 10 volts de la señal rectificada. 10 volts el voltaje pico, ya que son 5 volts por división y tengo 2 cuadros. Ahora conecto únicamente a la salida el capacitor sin el resistor y obtengo una señal como esta. Es una señal de voltaje de corriente directa a 10 volts. Tanto el voltaje promedio como el voltaje pico de la señal pues son 10. Y bueno, no se observa un rizo ya que no está conectada a la carga. Vamos a ver qué pasa cuando conectamos la carga. Aquí ya tengo conectado mi carga de 10 kilo ohms, mi capacitor de 1000 microfarads, el que viene en la práctica, y no se observa ningún rizo. Voy a hacer lo siguiente. Bueno, ya logré capturar la señal. Fue un poco difícil porque tengo variaciones de voltaje en mi casa, pero el rizo es esta señal que se observa aquí. Es una especie como de pequeña rampa, nada más que tiene mucho ruido, además de que es pequeñísimo, porque el capacitor es de 1000 microfarads y mi resistencia es 10 kilo ohms, por lo cual tengo un capacitor pues grande
y una carga muy pequeña. Como no se consume demasiada corriente, entonces tengo un rizo muy pequeño. La escala que tengo actualmente es de 10, no, está por acá, de 10 milivolts por división. Entonces básicamente esta señal mide eso, 10, tal vez un poquito más, un poquito menos, tiene ruido, todo eso, pero son 10. Y mi frecuencia, bueno, mi periodo para la escala en cada división tengo 10 milisegundos. O sea que lo voy a ajustar por aquí un poco. Tengo básicamente 10, un poquito más de 10, bastante más, 15, 16, tal vez 16 milisegundos que dura cada tramo. Voy a tratar de medirlo con los cursores. Cursor A, B, y mide en total 17 milisegundos cada rizo que se observa ahí. Y pues bueno, ese es el rizo que presenta. Voy a hacer el mismo experimento, pero le voy a cambiar el capacitor. Le voy a poner uno pequeñito, uno de 220, y vamos a volver a medir el rizo. Bien, ahora conecté un capacitor de 220 micros, un capacitor de menos de la cuarta parte del anterior. Y ahora puedo analizar mejor un rizo. Aquí se ve mejor el rizo. Si por ejemplo desconecto el capacitor, bueno, pues desborda por acá, pero yo sé que termina aquí un periodo. Empiezo de este lado en el origen y termino aquí. Mi periodo ahí termino. Conecto el capacitor y logro visualizar el rizo. En esta ocasión es más fácil atraparlo. Y aquí está el rizo. La señal rectificada de onda completa. Bien, aquí lo que acabo de hacer es un salvado de mi rizo para tratar de emparejarlo con el de la señal rectificada para que se observe lo que ocurre. Sí, más o menos para que se entienda. Además de que, bueno, no se va a presentar ese rizo en fase. Si lo queremos empalmar, pues es realmente difícil. Y este fenómeno se puede observar mejor con un capacitor de 220 microfarad que intencionalmente cambié para que se pueda observar. En esta ocasión he cambiado el lugar de la punta de prueba, lo he puesto en la terminal número 3 del regulador de tensión para ver el nivel de tensión que me arroja a la salida, cuando a la entrada tengo un voltaje promedio de aproximadamente 10 volts. Y bueno, pues aquí está mi señal de corriente directa, el cual tiene un voltaje prácticamente de 5 volts, muy bien definido. Y
Bueno, aquí observo mi escala, 2 volts, 2, 4, 2, 4 y 5. ¿No? La mitad de la cuadrícula, mi señal de corriente directa.